Hoy nuestra invitada es Sandra Campo, que ha escrito y editado el libro Hoy tengo ganas de mí, 7 historias de masturbación femenina. Le damos a nuestra distinguida invitada la más cordial bienvenida. Y antes de plantear alguna pregunta, quiero manifestar lo siguiente. Hace 300 años aproximadamente, un charlatán publicó en Londres un libro titulado Onania o el horrendo pecado de la autopolución, con consejos espirituales y físicos para quienes ya se han dañado por esta abominable práctica, a lo cual se añade una carta de una dama al autor sobre el uso y abuso del hecho conyugal y la respuesta del autor. Así larguísimo era el título, bueno, como esos títulos que se ponían en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, este señor fue el que inauguró la serie de libros y folletos y artículos y en general escritos antimasturbacionales, ¿no? Entre ellos, sin duda, el de mayor repercusión fue Samuel André Tissot, ¿no? Que ayudó curiosamente al Papa reinante entonces a combatir una peste en Italia, pero por otra parte se esmeró y muchísimo en difundir la peste contra la masturbación, ¿no? El libro de Tissot alcanzó no sé cuántas ediciones, muchísimas. La primera fue en latín, dicho sea de paso, y luego incluso hay una edición que citaba el doctor Honorio Delgado, el ilustre psiquiatra, y que se publicó en Madrid a fines del siglo XIX. Hay todavía ahora, a pesar de haber transcurrido 300 años, hay todavía rezagos, ¿no?, de esta satanización masturbacional, ¿no? Entonces ahora ya de lo que se trata es de desatanizar la masturbación, porque la masturbación en 300 años fue verdaderamente satanizada, ¿no? Yo recuerdo, y anteriormente lo he dicho, pero lo voy a repetir, que todavía en la década de 1970, aquí en el Perú, que bueno, en esa época sobre todo no se distinguía pues por tener una mediana cultura sexual, sino que era más bien una enorme incultura sexual. La publicación de mi revista y las conferencias que yo di, y en fin, mi afán de hacer una política de esclarecimiento sexual, ¿no? Todo eso significó que interviniera la policía, que me enjuiciara y que me estuviera detenido en la prefectura, ¿no? Eso ocurría aquí, ¿no? Bueno, que en esa época también había el delito de opinión. Ahora ya no lo hay, pero en esa época si usted opinaba que la masturbación era buena, bueno, inmediatamente a la cárcel, porque eso no puede ser, ¿no? O sea, hemos progresado, pues así algo, ¿no? Pero esa era la realidad hace 40 años. Hoy ya no la es, pero hoy sigue todavía la incultura. O sea, el hecho de que a uno ya no lo metan en la cárcel por dar una conferencia sobre los bienes de la masturbación no significa pues que la gente esté instruida, no. La ignorancia todavía reina soberana, y entre las mujeres también hay muchísima ignorancia. Entonces por eso la publicación de un libro como el que nos ha entregado Sandra Campo debe pues motivar nuestro agradecimiento y además el encomio, ¿no? Porque es una obra que dentro de sus pequeños límites, porque no es una obra extensa, pero que va a ayudar a esclarecer, si quiere en parte, pues este asunto tan controvertido, aunque ya ahora no es controvertido, pero lo fue. La primera pregunta era, digamos, sobre la génesis de este libro, ¿no? Es decir, cómo se originó, cuánto tiempo duró su elaboración, quiénes intervinieron. El libro se originó en mayo del 2000 o junio del 2013, cuando yo en mi blog publiqué mi propio testimonio, que también está incluido en la parte introductoria del libro. Yo lo publiqué porque se me ocurrió escribirlo y no tenía en ese momento ninguna idea de hacer un libro después. Eso pasó en mayo o en junio del 2013 y al año siguiente
el tema como que me seguía rondando, ya había generado cierto interés en mí y no encontraba una manera de conversar con otras mujeres de ese tema, porque suele suceder, al menos en mi círculo de amistades, que las mujeres hablan mucho de sexo, pero siempre referido, y con mucho detalle, pero siempre referido a sexo con otra persona, no con ellas mismas. Yeah. Entonces pensé que mi testimonio podría ser el primero de otros más. Quería que fueran testimonios, no quería que fueran cuentos. Quería yo recoger esas historias y darle forma de discurso narrativo, ¿no? Porque es como un cuento en primera persona, las historias del libro. Y así fue como surgió la idea del libro. Pensé en 7 porque en ese tiempo estaba leyendo un libro de Jan Shinoda Bolen que se llama Las diosas de cada mujer, y eran 7 diosas griegas, eran arquetipos de mujeres basados en las figuras de 7 diosas griegas, entonces de ahí vino el número. Y además porque era un número pequeño, y en realidad fue un buen número porque recopilar los testimonios es bastante trabajo, transcribirlos, editar las historias, ¿no? Porque es una cuestión de tener toda esta historia hablada en más o menos 30 minutos y con todos los problemas que surgen cuando uno hace una pregunta y la persona vuela y habla de otras cosas y luego uno tiene que regresarla al punto en realidad. Además, dentro de las entrevistas siempre había digamos, el detalle más difícil para mí era que ellas me dieran una descripción gráfica de cómo se masturbaban, que era lo que yo quería. O sea, era muy importante para mí que me contaran al detalle, ¿no? sus prácticas. Entonces, recopilé estas historias a lo largo de un mes. Fueron las 7 primeras mujeres que estuvieron dispuestas a contarme, porque hubo algunas a las que les propuse y se negaron. Dijeron que era un tema muy íntimo y que no querían compartirlo, o con otras nunca llegué a concretar un encuentro. Entonces, luego de eso fue en octubre del 2014, y desde entonces todo el proceso de hacer el libro ha tardado más o menos un año. Ha salido recién en julio de este año, ¿no? Entonces ha sido todo el proceso de editar las historias, que es bien trabajoso. Además, yo he contado con la aprobación de cada una de las testimoniantes. O sea, cuando yo ya tenía la versión final, ellas me decían, quiero que quites tal cosa o que añadas tal detalle. Y recién ahí es que quedó, digamos, la versión final lista para publicación, ¿no? Entonces, todo el proceso también para mí nuevo de publicar, porque es la primera publicación que realizo. Así que he hecho como que todas las funciones, ¿no? De edición, de corrección y averiguar todo el proceso de imprenta y todo eso, ¿no? Ahora me decías que el libro, esta primera edición se ha agotado. Está en la mitad en realidad. De los 200 ejemplares, 100 ya se vendieron. Yeah. Y en bastante poco tiempo, porque yo lo he comenzado a vender a fines de julio. Entonces, y creo que solo en un sitio. Sí, solamente en la Libre de Barranco. Porque tengo ya una relación de amistad con los dueños de la librería y porque pensé que era un espacio bueno para venderlo, y la verdad que sí ha tenido mucha acogida. Entonces sí, para mí va muy bien. Yo creo que es muy probable que antes de fin de año, espero, esta edición se acabe y queda la posibilidad de sacar una segunda edición con muchos más ejemplares que pueda distribuir en el interior del país, que también me lo están pidiendo, y fuera, que tampoco la estoy vendiendo salvo en formato electrónico. Ajá. Bueno, hay un punto que puede ser una diferencia importante entre la masturbación masculina y la masturbación femenina. Por los estudios que se han hecho de la masturbación masculina, una importante proporción de hombres se masturba viendo imágenes o viendo películas, ¿no? Y una proporción más bien minoritaria con la sola imaginación. Ahora, en este caso, yo no he podido ver ninguna de las 7 mujeres testimoniantes que recurra a las figuras. Entonces debo suponer que las 7 confían en su sola imaginación. No, hay una de ellas, me parece que es María Costa, la que tiene 35 años. Yeah. Ella dice que solo se masturba viendo porno, más bien que a ella le cuesta imaginarse. Ya, pero sería la única.
Sí, la mayoría dicen que no les gusta, que prefieren ellas mismas imaginarse. De repente es porque están más... o sea, es más fácil para ellas encontrar el porno tradicional, digamos, convencional, ¿no? Que de repente no es muy excitante, porque ahora ya existen otros tipos de porno, ¿no? De repente es por eso, no sé, pero la mayoría dicen que no les gusta. Bien, vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos.